Mi nombre es Hernani, y durante gran parte de mi vida trabajé como transportista, llevando carga de madrugada por las carreteras del norte de México. Siempre me gustó el silencio de la noche y la sensación de estar solo en medio del desierto. Esa noche salí de Torreón rumbo a Chihuahua, cruzando la carretera federal 40. El cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas, y el desierto se extendía en todas direcciones, salpicado de cactus altos y piedras que reflejaban la luz de los faros. No había pueblos, ni gasolineras, ni siquiera un coche viniendo en sentido contrario. Solo yo y aquel vacío. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al borde de la carretera apareció una señal verde, con letras blancas, ya desgastadas por el tiempo, un KM-105. Registré mentalmente la ubicación, como siempre hacía, y seguí adelante. Unos 20 minutos después, apareció otra señal, verde, oxidada, en los bordes, la misma inscripción, ANKM 105IM. Me extrañó. Quizás era una repetición de la señalización, pensé, algo común en carreteras largas. Continué jodando, pero no tardó en ocurrir lo mismo. Los faros revelaron otra señal idéntica en KM-105. El mismo tramo parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle invisible en medio del desierto. Apreté el volante con fuerza, intentando convencerme de que solo estaba cansado. Pero la sensación en el estómago era otra, un peso extraño, incómodo, como si algo en la carretera me observara en silencio, esperando el momento adecuado para revelarse. Tuve el pie firme en el acelerador, con la frente sudada a pesar del aire seco que entraba por la ventanilla entreabierta. La aguja del combustible ya bajaba peligrosamente, y aún así, el paisaje no cambiaba. El desierto continuaba igual, inmóvil, como si fuera una fotografía. Pasé nuevamente por una señal. KM-105. Esta vez no pude ignorarlo. Miré el reloj en el tablero. Ya habían pasado casi 3 horas desde que había entrado en ese tramo. En condiciones normales, ya debería estar mucho más lejos. Quizás cerca de Jiménez San, pero no. Aún estaba en el mismo punto, en la misma kilométrica. Tomé el celular. Sin señal, ni una barra. Solo la pantalla oscura con el aviso de sin servicio. La carretera estaba desierta. Ningún faro en el retrovisor, ninguna luz adelante, solo el sonido metálico del motor y el roce de los neumáticos en el asfalto caliente. Fue en ese silencio que empecé a dudar de mí mismo. ¿Acaso estaba somnoliento, conduciendo sin darme cuenta? ¿Acaso había tomado una curva equivocada y regresado al mismo lugar? Pero, ¿cómo? Si la carretera era recta, interminable. Mi corazón latía con fuerza. Intentaba convencerme de que todo tenía explicación, pero algo me decía que había entrado en un espacio del cual no lograría salir. El tiempo parecía no pasar. Las horas se arrastraban, y aún así, yo seguía allí, prisionero del KM-105. Cuando finalmente se encendió la luz de la reserva de combustible, un frío recorrió mi espalda. No había gasolinera, no había rancho, no había nadie. Si el tanque se vaciaba, me quedaría solo, rodeado únicamente por el silencio del desierto mexicano. Y fue en ese estado de tensión que por primera vez en la noche tuve la impresión de ver movimiento. Una silueta oscura cruzó la carretera, rápida, a pocos metros del faro. Freeing the Gulp. El camión tembló, las ruedas chirriaron, y el desierto volvió a hundirse en un silencio absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en el pecho. Por un instante, pensé que había atropellado a alguien. La figura cruzó la pista demasiado rápido, pero había algo extraño en ella. No se movía como una persona normal. Abrí la puerta del camión y bajé despacio. El calor del asfalto subía por mis zapatos, pero el aire estaba frío, seco, cortante. El desierto estaba quieto, silencioso, sin viento. Miré hacia los lados a nada, ningún animal, ninguna sombra moviéndose, solo aquel vacío inmenso. Entonces noté que el motor se había apagado. Lo había dejado encendido, pero ahora ya no roncaba.
El tablero estaba muerto, el fero oscuro, como si toda la energía hubiera sido drenada. Gira la leif, why no pasó nada. De repente, la oscuridad se volvió aún más densa. Miré hacia arriba, y el cielo ya no tenía estrellas, ni luna, ni brillo alguno. Era como si una lona negra hubiera cubierto todo. Fue en esa penumbra que lo escuché, primero bajo, luego más claro murmullos, voces lejanas, en español, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero sin formar frases completas, sonidos arrastrados que venían desde el medio del desierto y se acercaban lentamente. ¿Hay alguien ahí? ¿Great? Can la garganta sí. Las voces cesaron de inmediato. El silencio volvió, sofocante, pesado. Miré hacia el arcén, donde antes estaba la señal de KM-105. Había desaparecido tan solo, quedaba tierra seca y piedras. Y cuando volví a mirar hacia el camión, me di cuenta de que ya no estaba solo. Al principio, no pude distinguir. Era solo una forma parada al lado del camión, recortada por la oscuridad, alta, inmóvil, como una sombra más densa que el resto de la noche. Di un paso hacia atrás, pero el suelo parecía inestable, como si todo el desierto se hubiera transformado en un abismo. Intenté hablar, pero la voz no salió. La sombra se movió, lenta, rodeando la cabina, hasta desaparecer de mi campo de visión. Corrí hacia la puerta del camión, con la esperanza de entrar y encerrarme. Cuando toqué la manija, sentí el metal frío, helado como el hielo. Subí, apresurado, pero antes de cerrar, vi por el retrovisor algo que me dejó sin aire. Había varias figuras, esparcidas en medio de la carretera, todas inmóviles, mirando hacia mí, como si esperaran. Cerré la puerta con fuerza, y en ese instante todo se apagó. El tablero muerto, mis ojos pesados, y una oscuridad espesa se apoderó de mí. Cuando abrí los ojos, el sol ya brillaba fuerte. Estaba recostado sobre el volante, el camión encendido, el motor rugiendo como si nada hubiera pasado. Miré alrededor, atónito. La señal al borde de la carretera decía Anca M72. Estaba a cientos de kilómetros del punto donde debía estar. Nunca lo pude explicar. Los colegas de carretera rieron, dijeron que era cansancio, que me había dormido al volante, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Desde aquella noche, nunca más viajé solo por esas tierras. La carretera, a veces, parece elegir quién puede pasar y quién debe perderse en ella. Me llamo Ernesto, y desde hace más de una década mantengo la misma costumbre cada vez que paso por San Luis Potosí. Hago un alto en la misma cantina, aquella que queda a 2 cuadras de la terminal de autobuses, cerca de la calle empedrada donde se alinean los taxis viejos. La fachada es modesta, con la pintura descascarada y las letras gastadas en el letrero de madera. Quien pasa rápido ni la nota, pero quien entra difícilmente la olvida. Dentro, el aire es pesado, impregnado de tequila barato, cerveza tibia y tabaco viejo, que nunca deja respirar las paredes. La barra es de hierro oxidado, y la rocola, siempre con el mismo repertorio, insiste en tocar rancheras melancólicas de los años 70. Es un lugar de gente de carretera, camioneros, viajeros nocturnos, unos pocos curiosos de la ciudad. Allí, después de largas jornadas, los hombres beben despacio, como si el alcohol fuera un combustible para expulsar malos recuerdos. Algunos hablan demasiado, otros prefieren guardar silencio, mirando nada más el vaso sudado. A mí me gusta escuchar. He oído historias de accidentes horribles, de asaltos en tramos olvidados, de amigos que desaparecieron en la sierra y nunca regresaron. Cada relato tiene un pedazo de miedo. El reloj del bar marcaba casi la medianoche, cuando la puerta rechinó y entró un muchacho que nunca habíamos visto. Joven, tal vez de 20 y tantos años, delgado, ojos hundidos y piel pálida, como quien viene de un viaje sin fin. Se sentó en un banco cerca del mío, pidió un trago de mezcal
y permaneció unos segundos, mirando el vaso, sin beber. Noté que sus manos temblaban. No era resaca, no era frío, era como si cargara un peso invisible. Y entonces, de pronto, empezó a hablar bajo, en tono de confesión, como quien intenta librarse de un secreto que lo corroe. Respiró hondo, dio un sorbo rápido y apoyó los codos en la mesa. Nadie en la cantina parecía prestarle mucha atención, pero yo estaba lo bastante cerca para escuchar sus palabras, aunque fueran casi un susurro. Yo traje algo conmigo, de la carretera, dijo, sin mirar a nadie, observando solo el reflejo trémulo de la luz en el mezcal, frunchi, el sino. Ese tipo de frase, en un bar lleno de camioneros, siempre despierta curiosidad. Poco a poco, algunos hombres fueron girándose para escucharlo, aunque fingieran distraerse con sus cervezas. Explicó que venía de una ruta solitaria, cerca de Oaxaca, una de esas carreteras que atraviesan sierras interminables, sin señal de celular y sin más luz que los faros. Contó que ya estaba cansado, pero no podía parar porque la carga era urgente. En medio de la noche, dijo, vio a la orilla de la carretera una figura femenina. Estaba parada junto al acotamiento, cubierta por un velo negro que apenas dejaba ver su rostro. Eran casi las 2 de la madrugada, y no había razón para que alguien estuviera allí. No debía haber parado, murmuró, pero se detuvo. Dijo que no soportó la idea de dejar a alguien solo en ese desierto de asfalto. La mujer subió, sin decir mucho. Solo pidió una cosa con tono firme: no me mires a los ojos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la cantina. La rocola seguía con su música triste, pero sonaba distante. Nadie rió, nadie interrumpió. Incluso los más escépticos, acostumbrados a burlarse de las historias de carretera, guardaron silencio. Yo mismo sentí un escalofrío subir por la nuca. No era solo lo que decía, sino la forma en que hablaba, como si aún escuchara la voz de esa mujer resonando en su cabeza. Tragó saliva, se frotó el rostro y completó: fue ahí cuando me di cuenta. No era solo una pasajera, era otra cosa. El silencio dentro de la cantina se volvió tan pesado que hasta los vasos parecían callar sobre las mesas. El muchacho jugueteaba con un cigarrillo que nunca encendió, como si necesitara ocupar las manos para no enloquecer con el recuerdo. Ella no hablaba mucho, dijo con la voz quebrada. Solo pedía que siguiera manejando. En cada curva, en cada tunnel, sentía que el aire dentro de la cabina se hacía más frío. Algunos hombres intercambiaron miradas discretas. Yo ya había escuchado historias de apariciones en tramos de la sierra, pero ninguna con tantos detalles. El joven camionero contó que la figura del velo negro mantenía las manos sobre el regazo, inmóviles, y que su cuerpo no parecía moverse con el vaivén del camión. Era como si flotara sobre el asiento. Bebió el último trago de mezcal y bajó aún más la voz. Intenté obedecer, no mirarla, pero la carretera es larga y la curiosidad. Dijo que, en un momento en que la tensión era insoportable, lanzó los ojos al retrovisor central. Solo quería confirmar si aún seguía allí, y entonces sucedió. El asiento estaba vacío. Su mano temblaba tanto que el vaso casi cayó, ampero en el espejo. Veía su rostro, sentada justo detrás de mí. Las palabras resonaron en el salón cerrado. Algunos hicieron discretamente la señal de la cruz, otros carraspearon, intentando disimular la incomodidad. Yo sentí el estómago contraerse. El muchacho no lloraba, pero en sus ojos había algo que denunciaba terror puro, el tipo que ningún hombre inventa para impresionar a desconocidos. Se frotó el cuello, como si le costara respirar, y añadió: lo juro, en ese reflejo. El velo ya no cubría nada en Saint Seith, algo que no debía ser visto. La cantina entera parecía suspendida. Incluso la rocola se detuvo a la mitad de una canción, como si el destino hubiera conspirado para que solo su voz se escuchara allí dentro. Respiró hondo, cerró los ojos unos segundos, y cuando habló de nuevo, su voz sonaba más ronca, casi irreconocible. Perdí el control. Lancé el camión hacia el acotamiento. Casi caí en la barranca.
Salté de la cabina sin mirar atrás y empecé a correr. Correr, como si mi vida dependiera de eso. Describió que la carretera estaba desierta, sin más luz que los faros parpadeando a lo lejos. El canto de los grillos y el viento nocturno parecían burlarse de su huida. Corría, y juro que oía pasos detrás de mí, pero cuando me giraba no había nada, solo la oscuridad y el eco de la sierra. Poco a poco, su respiración agitada dentro de la cantina se confundía con la mía. Sentía su pavor como si fuera mío. Dijo que siguió corriendo hasta que las piernas no respondieron más, que se desplomó a la orilla de la carretera, con el pecho ardiendo, esperando que esa figura lo alcanzara. Pero en vez de eso, despertó horas después, solo, cubierto de polvo y sin rastro alguno de la mujer. El camión seguía detenido en el mismo sitio, el motor apagado, la puerta abierta, el asiento del copiloto vacío. El silencio en el bar era absoluto. Nadie se atrevía a reír ni a comentar. El muchacho bajó la mirada y concluyó: no he vuelto a manejar desde esa noche. Dejé el camión y seguí caminando a Nioy. Todavía no sé cómo llegué hasta aquí. Alzó el vaso vacío, como brindando por su propia condena, y dejó que la última gota resbalara en su boca. En ese instante, sentí que todos nosotros, viejos conductores, borrachos solitarios, viajeros, compartíamos el mismo presentimiento. Aquello no era solo una historia, era una advertencia. Después de que terminó, nadie dijo nada por largos segundos. El bar entero parecía respirar al unísono, pesado, como si cada uno temiera romper ese silencio. Solo el ruido lejano de una botella abierta por el cantinero recordaba que seguíamos en el mundo real. Él permaneció sentado, inmóvil, mirando la madera de la mesa. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Era como si hubiera dejado el alma en la carretera de Oaxaca. Uno de los camioneros más viejos, Ontol Julian, carraspeó, como intentando traer la razón de vuelta. Esas cosas se escuchan mucho por ahí, pero su voz no tenía firmeza. Puede ser el cansancio, la soledad, la mente juega malas pasadas. Aún así, nadie rió, nadie lo desmintió. Al contrario, anoté en las miradas que muchos de nosotros ya habíamos visto algo parecido. Siluetas solitarias en las carreteras, pasajeros inesperados en el retrovisor, sombras que desaparecen cuando volteamos. Y entonces, un pensamiento me recorrió con escalofríos. Tal vez no fuera un caso aislado. Tal vez esa mujer del velo negro no eligiera a un solo camionero. Tal vez nos esperará o en algún punto olvidado de la carretera para subir a nuestras cabinas. Susurrar aquella misma advertencia: no me mires a los ojos, y acompañarnos hasta que la curiosidad nos condenara. El muchacho se levantó sin despedirse, salió por la puerta rechinando, y nunca más lo volvimos a ver en la cantina. Nos quedamos bebiendo en silencio, cada uno atrapado en sus propios recuerdos. Yo, Ernesto, desde aquella noche, no puedo mirar mucho tiempo el retrovisor cuando conduzco. Porque que, tarde o temprano, ella volverá a aparecer. Y quizás la próxima vez sea en mi asiento trasero. Me llamo Javier. Paso más tiempo en la carretera que en mi propia casa. Trabajo transportando bebidas entre Monterrey y Ciudad de México. Una ruta que ya me sé casi de memoria, pero que nunca deja de exigir atención. Las sierras, los tramos de neblina, los desvíos repentinos. Siempre hay algo que puede convertirse en trampa. Viajo siempre de madrugada, porque el patrón prefiere que la carga llegue temprano. A esas horas, la carretera parece otro mundo, más silenciosa, más vacía, como si solo esperara tragar a algún distraído. Para no dormirme al volante, tengo un truco que nunca abandono: a la radio CB. Ahí encuentro voces de otros camioneros, a veces gente que nunca he visto, pero que comparte conmigo el mismo cansancio y el mismo riesgo. El chisporroteo constante y las charlas dispersas
se volvieron compañía inseparable. Aquella noche salí de Monterrey, cerca de las 10, con el tanque lleno y la cabina abastecida de café en termo. El cielo estaba encapotado, las nubes gruesas borraban cualquier rastro de luna. La autopista se extendía como una franja negra, iluminada solo por mis faros. Ni siquiera las gasolineras tenían movimiento. Había algo pesado en el aire, como si la madrugada hubiera decidido cerrarse sobre nosotros, los conductores, sin testigos. Avanzaba en mi ritmo, escuchando el chasquido de la radio en cada cambio de frecuencia. Un colega comentaba sobre retención a la entrada de San Luis Potosí. Otro avisaba de baches en la pista, voces normales, rutinarias, pero de repente, entre un chisporroteo y otro, entró una transmisión extraña. Fue corta, seca, repetida en español, con un tono casi automático. Kilómetro 88. Kilómetro 88. Al principio pensé que era un aviso de accidente o de retén. Normal, siempre nos avisamos entre nosotros, pero esa voz no tenía acento, no sonaba cansada ni somnolienta como las demás. Era metálica, como atrapada entre lo humano y lo mecánico. Aún no lo sabía, pero esa sería la primera de muchas cosas torcidas que escucharía en aquella frecuencia muerta. Apreté el micrófono y respondí, intentando sonar casual. Aquí Javier, ruta Monterrey, Ciudad de México. ¿Quién habla? El chisporroteo tragó parte de mi voz, pero pronto la transmisión volvió. La misma frase, repetida con un poco más de énfasis. Kilómetro 88. Kilómetro 88. Guardé silencio unos segundos. A veces la señal arrastra ruido de otra frecuencia, algún camión lejano, hasta la policía, probando comunicación. Pero algo en la cadencia de esa voz me inquietó. No había prisa ni emoción. Era como una grabación gastada, girando en bucle. Insistí. ¿Quién habla? Repita, por favor. La radio crujió, el ruido llenó la cabina, y entonces escuché con claridad Javier. Javier Ramírez Amplacas, número 34, Q de Z. Casi solté el micrófono. Me quedé helado. Era mi nombre completo y la matrícula exacta de mi camión. Solté una maldición y me orillé unos segundos. El corazón golpeaba desbocado y sentí el café revolverse en el estómago. No tenía sentido. Ninguno de los colegas del radio conocía mi nombre entero, mucho menos la placa. Casi siempre nos llamamos por apodos, o solo por el primer nombre. Miré por el retrovisor, tan solo oscuridad. Faros distantes aparecían y desaparecían en las curvas, pero nadie me seguía de cerca. Apreté otra vez el transmisor, ahora ya sin paciencia. ¿Quién chingados eres? La respuesta llegó inmediata, seca, sin variación de tono. Kilómetro 88. Un escalofrío me subió por la nuca. Engrané la marcha, aceleré de nuevo y decidí no prestar más atención. Tal vez era alguien jugando, un hacker de radio, algún cabrón con tiempo libre. Pero cuanto más avanzaba por la autopista, más sentía que la voz no jugaba. Estaba esperándome. La carretera seguía desierta, solo el ronquido constante del motor y los faros, abriendo grietas en la oscuridad. Miraba el reloj a cada rato, pero los minutos parecían no pasar. Un viento frío comenzó a colarse en la cabina, aunque las ventanillas estaban cerradas. Sentí un sabor metálico en la boca, como cuando sangras sin darte cuenta. La radio, que antes estaba muda, explotó de nuevo. Ya vienes, ya vienes. Esta vez no era la repetición mecánica, era la misma voz, pero arrastrada, casi humana, como si disfrutara diciendo aquello. Mi cuerpo entero se tensó. Repasé el mapa mental de la autopista y calculé rápido. Estaba llegando cerca del kilómetro 88. No puede ser, murmuré para mí mismo. La radio chilló fuerte, seguida de un grito tan alto que casi me hizo soltar el volante. Era un grito de hombre, prolongado, lleno de dolor. El sonido llenó la cabina y retumbó en los vidrios, como si alguien estuviera atrapado allí conmigo. Pisé a fondo, pero la carretera parecía no acabar nunca. Con cada placa de kilometraje, el estómago se me encogía.
85, 86, 87. Cuando por fin avisté la señal de KM88, la radio volvió a la vida, ahora con varias voces mezcladas, gritos, rezos, chasquidos, como si decenas de conductores hablaran al mismo tiempo. No entendía nada, solo fragmentos de frases, súplicas, respiraciones entrecortadas. Y entonces, al pasar el marco, vi, en el acotamiento, la carcasa retorcida de un camión incendiado. El fuego ya se había apagado, pero la carrocería aún humeaba, con olor a hierro quemado y caucho derretido. No había señal de policía, ni de rescate, de nada, solo ese esqueleto de metal iluminado por mis faros. La radio estalló en otro grito, tan fuerte que tuve que apagarla de golpe. Pero, incluso en silencio, juro que seguí oyendo el eco dentro de mi cabeza. Pasé de largo el kilómetro 88, sin detenerme. No tuve bala. Las piernas me temblaban tanto que apenas lograba mantener el pie firme en el acelerador. Miraba los espejos a cada segundo, esperando ver faros siguiéndome, pero detrás solo había oscuridad, compacta, impenetrable. Cuando al fin llegué a una gasolinera, entré de golpe, estacioné, bajé y me quedé unos minutos respirando el aire pesado a diésel, intentando convencerme de que lo había imaginado. La radio permaneció apagada. A la mañana siguiente, más calmado, pregunté a otros camioneros por lo que había visto. Se miraron entre sí, y uno de ellos, un señor Mayo R., negó con la cabeza despacio. Sí, hubo un accidente fuerte. Un tráiler se quemó completo, ahí en el 88, pero eso fue hace 3 días. El chofer murió atrapado. La sangre se me heló. Ese camión carbonizado que yo había visto no podía seguir humeando. No 3 días después, volví a la carretera, pero no consigo manejar sin que el recuerdo regrese. De vez en cuando, incluso a plena luz del día, giro el dial de la radio por reflejo. Entre los ruidos normales, escucho una franja muerta, donde nadie debería estar. Y ahí, siempre, retorna la misma voz, kilómetro 88. Apago enseguida, pero sé que no es falla del aparatoán. No es interferencia. Es como si algunos conductores nunca hubieran dejado la carretera, como si siguieran atrapados, girando en círculos en el último kilómetro que recorrieron en vida. Y temo que algún día sea mi nombre el que alguien escuche resonando en esa frecuencia muerta. Me llamo Mauro. Tengo 50 años y paso más tiempo en la cabina del camión que en mi propia casa. Son más de 25 años de carretera y cada kilómetro trajo historias, algunas divertidas, otras pesadas, pero la que voy a contar ahora, esa nunca logré olvidar. Era tarde, un jueves cualquiera. Venía de regreso vacío por la carretera Federal 40, saliendo de Saltillo hacia Monterrey, ya pensando en detenerme en la próxima Pemex para cenar y descansar un poco. El día había sido duro, pero la sensación de llevar el camión ligero, sin carga, me daba cierta tranquilidad. Podía acelerar más, sentir la carretera abierta delante de mí. El sol ya se escondía detrás de las montañas de la Sierra Madre Oriental, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Aquellos colores dejaban el paisaje hermoso, pero también melancólico, como si el día se despidiera lentamente. El olor a hierba quemada entraba por la ventanilla abierta, trayendo consigo una sensación extraña, recuerdo de fogatas de infancia, mezclado con el aire seco y pesado del asfalto caliente. La carretera estaba casi desierta. A veces pasaba un coche pequeño, a veces otro tráiler, en sentido contrario. Pero la Mayo R, parte del tiempo era solo yo, el rugido del motor y el viento golpeando la cabina. Me gusta ese silencio de la autopista, pero aquel día, de repente, sentí que estaba demasiado aislado. Fue entonces cuando, al acercarme a una curva cerrada, noté algo que me hizo bajar la velocidad. Una silueta pequeña, detenida justo en el acotamiento. Al acercarme más, vi que era un niño
Un chico de unos 10 años quizás, sentado en el suelo, con los pies descalzos, la ropa rasgada y el rostro difícil de ver por la sombra que caía allí. Levantó la mano e hizo una señal, como pidiendo aventón o tratando de llamar la atención. Eso me heló por dentro. Un niño solo en esa carretera, y a esa hora del día, frin despatio, Waimi Orel, con el corazón latiendo fuerte. El camión rugió pesado antes de apagarse. Pasé unos segundos mirando por el retrovisor, intentando entender si realmente había visto a un niño. Bajé con cuidado, sintiendo el calor que aún emanaba del asfalto y el olor a gasolina mezclado con hierba quemada. La luz ya estaba más débil y las sombras de la sierra parecían tragarse todo alrededor. ¿Estás bien, chamaco?, pregunté, acercándome. Él no respondió de inmediato, solo se quedó allí, sentado, con los ojos fijos en mí. Cuando por fin abrió la boca, su voz fue baja, casi un susurro. No pase por la próxima curva de noche. Eso me erizó la piel entera. Intenté seguir la conversación, preguntar de dónde era, si estaba perdido, si tenía familia cerca. Pero cuando desvié la mirada un instante hacia la carretera y volví a mirar el acotamiento, el niño ya no estaba. Miré alrededor, caminé unos metros, incluso pensé que se había echado a correr hacia el monte, pero no había sonido de pasos, ni movimiento entre los arbustos secos, nada. Solo quedaba el silencio pesado de la autopista y la oscuridad cayendo demasiado rápido. Volví al camión con las manos sudadas en el volante. Parte de mí quería encender la radio, llenar la cabina de música para espantar ese silencio, pero otra parte no pudo. Algo me decía que debía prestar atención absoluta a la carretera y, con el estómago apretado, continué viaje hacia la curva. Con Foam Avens, el cielo ya estaba casi totalmente oscuro. Solo quedaba una franja rojiza en el horizonte, tragada poco a poco por la sierra. Encendí las luces altas, y él las iluminaba el asfalto irregular, las señales oxidadas, los barrancos llenos de piedras sueltas. A cada kilómetro, el recuerdo del niño se repetía en mi mente, la forma en que me miró, la frase dicha, casi sin voz: no pase por la próxima curva de noche. Yo no era de impresionarme fácil. Ya había visto asaltos en la carretera, dormido en lugares peores que una comandancia, enfrentado llantas reventadas en plena madrugada. Pero eso era diferente. No tenía sentido. Unos 10 minutos después, vi la señal, una curva pronunciada, a la derecha. Era allí. En el estómago se me revolvió. Bajé la marcha y mantuve firme el volante. El aire dentro de la cabina parecía más denso, como si faltara oxígeno. Y entonces ocurrió. Primero vi las luces a lo lejos, sirenas rojas y azules, parpadeando, reflejándose en las rocas de la sierra. Después, el olor, fuerte, metálico, mezclado con humo de diésel. Al acercarme, la escena se volvió clara. Un tráiler enorme, cargado, se había volcado en medio de la curva. La caja bloqueaba casi toda la vía, y pedazos de la carga estaban esparcidos por el acotamiento. La policía ya estaba allí, junto con una ambulancia que acababa de llegar. El corazón se me disparó. Si hubiera mantenido la velocidad de antes, si no hubiera parado por aquel niño, habría llegado justo en el momento del accidente. Detuve el camión a cierta distancia y me quedé varios minutos mirando las luces parpadeantes, tratando de recuperar el aliento. El volante resbalaba en mis manos sudorosas, y entonces, por un instante, juro que vi algo que me heló aún más. En la orilla de la curva, detrás del tumulto, una silueta pequeña estaba de pie. Un niño Ang. La figura permanecía quieta, inmóvil, a la vera de la carretera. El mismo tamaño, la misma silueta, el mismo niño. Mi cuerpo entero se tensó. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que era un efecto de las luces de las sirenas, pero no, estaba allí, quieto, como si observara el accidente. Tragué saliva y pensé en bajar otra vez,
pero el miedo me paralizó. Miré alrededor, nadie más parecía notarlo. Los policías estaban ocupados señalizando la vía. Los paramédicos corrían hacia la cabina volcada. Los curiosos mantenían distancia, cuchicheando. Solo yo veía al niño. Respiré hondo y miré de nuevo la curva. El niño levantó la mano, del mismo modo que antes, un gesto lento, casi solemne, y luego desapareció así, de repente, como si se hubiera disuelto en el aire. Temblaba en el sudor, corría por mi espalda, aún con la noche fría, bajando de la sierra. Decidí no quedarme más allí. Engrané la marcha y avancé despacio por el tramo bloqueado, esquivando el camión volcado. Los faros iluminaron pedazos de vidrio plástico roto, la carga desparramada. En medio de ese caos, la frase del niño resonaba en mi mente: no pase por la próxima curva de noche. Cuando al fin dejé la escena atrás, me di cuenta de que conducía con los dedos rígidos, tan fuertes que casi lastimaban el volante. No encendí la radio, no suspiré, no me relajé, solo seguí, como si la carretera se hubiera vuelto algo hostil, listo para tragarme. Y en cada sombra proyectada por los faros, esperaba ver otra vez a ese niño. Seguí viaje en silencio, cada vez más lejos de las luces de la policía y del accidente. La autopista volvió a quedarse desierta, solo mi camión cortando la noche de la sierra. Pero dentro de mí, nada era igual. No podía dejar de pensar, ¿quién era ese niño? ¿Qué hacía solo, descalzo, en la orilla de la carretera Federal 40? Y más aún, ¿cómo había desaparecido de esa forma? Después de unos 40 minutos, llegué por fin a una Pemex. Me detuve, apagué el motor y me quedé sentado, respirando hondo, intentando ordenar los pensamientos. Entré a cenar, pero la comida me supo a nada, como si mi cabeza estuviera en otro lugar. Platiqué un rato con otro camionero que también se detenía allí. Le conté, sin detalles, que había visto un accidente fuerte en la curva antes de llegar. Él solo negó con la cabeza seriu. Esa ukujfau, compadre, no es la primera vez. Siempre pasa algo feo por ahí. Why, ahiku. Regresé a la cabina y me recosté en el asiento, pero el sueño no llegaba. Cuando por fin cerré los ojos, vi de nuevo la escena, el niño sentado, el gesto lento, la frase dicha como advertencia. Si no me hubiera detenido, si hubiera acelerado como de costumbre, tal vez habría sido yo el volcado en esa curva. Desde aquella noche, nunca más ignoré las señales de la carretera. Puede ser una llanta que revienta antes de tiempo, un ruido extraño, o hasta una sombra a la orilla del asfalto. A veces pienso que las advertencias no vienen solo de los vivos, y cada vez que paso por la Federal 40, cerca de esa curva maldita, miro hacia el acotamiento, siempre con miedo de ver, otra vez, a ese niño que ya no debería estar entre nosotros. Si te gustó la historia, deja tu like, suscríbete al canal y comenta, ¿te habrías detenido a hablar con el niño?